En el año 1945, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, pero para algunos era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras que los prisioneros recuperaban su libertad esperanzados con encontrar con vida a miembros de su familia, los alemanes nazis buscaban imperiosamente distintas maneras de escapar para no recibir condenas por las atrocidades cometidas. En base a sus paraderos y sus formas de escape, se tejieron una infinidad de teorías, líneas de ratas, viajes a Sudamérica y cambios de identidad, entre tantas otras. Muchas páginas se escribieron sobre el éxodo de las filas hitlerianas, pero ¿hacia dónde escaparon los adeptos del Partido Nacional Socialista luego de acabada la contienda? ¿Cómo lograron rehacer su vida procurando evadir los fallos de la justicia? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos con lujo de detalle todo sobre la huida de los alemanes nazis y sus distintas historias de vida. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Con la guerra ya terminada, los devotos del nazismo urgían por una estrategia para escapar de la sentencia que se les aproximaba después de 6 años del comienzo del sangriento conflicto. Es por eso que quienes mantenían buenas migas con la ideología del Tercer Reich les ofrecieron a sus servidores varias vías de escape bautizadas como Ratlines o en español, Ruta de las Ratas. Este mecanismo consistía en traslados en barco que salían de distintos puertos europeos, donde gracias a la ayuda de sus colaboradores podían emprender viaje hacia países que los recibían con los brazos abiertos. Algunos tomaban la ruta nórdica, que comenzaba en Dinamarca y seguía por Suecia, mientras que otros optaban por la ruta ibérica, que partía desde España apoyados por el general Franco. No obstante, la mayoría comenzaba su embarcación desde Italia, gran aliado de Alemania en la guerra. Si hablamos del destino de llegada, fueron varios los soldados que escaparon hacia Medio Oriente, Reino Unido, Estados Unidos, Australia o Canadá. Sin embargo, el continente más elegido fue Sudamérica, ya que varios de los países que lo integran eran gobernados por gobiernos militares de facto. Aunque a decir verdad, el suelo latinoamericano más elegido por los nazis fue Argentina. Dentro de las Ratlines hay una que seguramente te asombrará por completo y de solo escuchar su nombre te dejará atónito. Se llamó Ruta Vaticana o Ruta de los Monasterios, a la colaboración de la máxima autoridad de la Iglesia, aunque no está comprobada la complicidad directa del Papa de dicha época, Pío XII. Se la denominó de esta forma, ya que los fugitivos realizaban paradas en edificaciones católicas de ciudades como Tirol del Sur, Merano y Bolzano. Luego, en su camino hacia aguas sudamericanas, la Comisión de Refugiados del Vaticano y altos cleros eclesiásticos les otorgaban falsos documentos de identidad para viajar hacia el exterior, con pasaportes entregados por el Comité Internacional de la Cruz Roja. De todas formas, esta entidad médica argumentó que debido a los millones de refugiados de la postguerra, dependían de las referencias del Vaticano y a causa de la falsificación de documentación, no pudieron detectar a quienes efectuaban la huida. Dicho todo esto, ¿quieres saber cuáles fueron algunos de los jerarcas nazis más relevantes que aprovecharon el mecanismo de las rutas de las ratas? Si bien fueron muchos los efectivos y miembros del ejército alemán que lograron saltear la justicia, y algunos aún no han sido hallados, ha habido algunos casos que han sido noticia en las últimas décadas. Comenzaremos con una mítica y emblemática teoría. Son incontables las versiones que rodean la muerte de Adolf Hitler. Dentro de las numerosas leyendas sobre su deceso, hay quienes dicen que es falsa la hipótesis de que su muerte fue a causa de un suicidio en el búnker de Berlín y afirman que huyó a Barcelona para posteriormente emprender viaje hacia Argentina, donde murió. Otra teoría que lo vincula con el país del tango es la que asegura que su cuerpo hoy descansa en Paraguay, luego de haber vivido en la Patagonia con el conocido apellido Kirchner, idéntico al del expresidente argentino. Otro de los militares que se refugió en el país de bandera albiceleste fue Adolf Eichmann, jefe de la sección 4ª B4 de la Seguridad Interior del Tercer Reich. Luego de la guerra fue capturado por fuerzas estadounidenses y unos años después logró escapar.
Falsificando su nombre, pudo esconderse en un pequeño pueblo alemán y en 1950 viajar de incógnito hacia Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Clement, ayudado por la Ruta Vaticana. Luego de unos años, consiguió trabajo en una empresa alemana radicada en la provincia de Tucumán, a la que se mudó con su recién llegada familia. Pero algo salió mal y su secreto cayó. Cuando la fábrica tucumana cerró, Adolf volvió a la capital del país. El hijo de Eichmann cometió el error de contarle datos de la vida de su padre a su vecina alemana, sin saber que era judía. De esta forma, Ben-Gurión, primer ministro del recién creado Estado de Israel, exigió su captura a las fuerzas del Mossad. Eichmann fue el primer soldado nazi en ser juzgado en dicho país. En 1961 fue condenado al ahorcamiento. Volviendo al continente europeo, más precisamente a España, muchos fueron los efectivos nazis protegidos por el gobierno franquista. Pero el caso más emblemático fue el de Otto Skorzeny, coronel austríaco de las SS y jefe de operaciones de Hitler, famoso por haber liberado a Mussolini en la Operación Roble de 1943. Los aliados le enviaron una lista al dictador Francisco Franco, pidiendo la captura de más de 100 soldados alemanes refugiados en su país, pero el famoso déspota desestimó el pedido. Entre los buscados se encontraba Skorzeny, quien vivió hasta 1975 en libertad y sin ningún tipo de sentencia en las ciudades de Madrid y Mallorca. Como dato curioso, además se dio el lujo de ser tapa de diario, luego de dar una conferencia en el Instituto Nacional de Industria de la capital, y eso no le trajo consecuencia alguna. Por último, hablaremos del controversial Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Este fue un peligroso coronel médico de la SS que tomaba las decisiones acerca del destino de los prisioneros de Auschwitz. Luego de huir hacia Argentina en 1949, Mengele fue notificado de que Alemania pidió su extradición y escapó hacia Uruguay. Varios años después, emigró a Paraguay y desde 1961 permaneció definitivamente en Brasil. Por cada región que pasaba, el Ángel de la Muerte lucía un nuevo nombre. En el país de habla portuguesa se autobautizó primeramente como Peter Ochbichler, para luego llamarse definitivamente Wolfgang Gerhardt. Este último nombre no fue de su creación, sino que pertenecía a un simpatizante de Hitler que lo trasladó a las afueras de San Pablo luego de su huida por miedo a terminar de igual modo que Adolf Eichmann. Varios años después, su cómplice debió volver a Austria, su país natal, y Mengele tomó su identidad. En el año 1979, en las playas de Bertioga, encontraron ahogado a un hombre cuya identidad era la de Wolfgang Gerhardt y con dicho nombre fue enterrado en tierras brasileñas. Recién en 1985, luego de seguir algunas pistas, autoridades alemanas se enteraron de que quien yacía en el cementerio paulista de Embu das Artes era ni más ni menos que Josef Mengele. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿piensas que todavía hay soldados nazis de la Segunda Guerra Mundial infiltrados en las distintas ciudades de Sudamérica y del mundo? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.